La nave hospitalaria apenas brillaba en la negrura del cordón orbital de Era 7, un pedazo de acero humano clavado en la corteza fría de un imperio que se creía eterno. Mateo Rivera llevaba puesta la bata manchada de sangre vieja y café recalentado, la única coraza que le quedaba de su vida en la tierra, 12 horas de guardia. Dedos faltos de tiempo y una sonrisa que nunca alcanzaba cuando los familiares preguntaban por el milagro que no llegó. Nunca se había imaginado protagonista de una leyenda interestelar. Menos así, mano derecha de la derrota de una monarquía que tenía más años que la lengua que la nombraba. Lo habían traído como curiosidad. Una apuesta. Un experimento. Los Aelari, alta casta, piel iridiscente, ojos con 3 párpados y sonrisa en forma de decreto, amaban las cosas raras. La matriarca Sita Braal, comandante suprema de la flota Ansi, con su voz que era más un pulso que una palabra, lo sostuvo ante la asamblea de nobles como quien presenta un insecto bajo una lupa. Un médico humano, dijo Sita. Sistema alimentado por mitocondrias frágiles, metabolismo heterogéneo. Un espécimen perfecto para la moraleja, ellos no sobreviven. Nosotros, por supuesto, sí. Mateo sintió la sala como una caja de mármol. A su alrededor estaban los sacerdotes de la pureza, coronas que brillaban con datos, cintas con honores y niños con rostros pálidos, metidos a la fuerza en trajes de aislamiento. La etiqueta alienígena decía, entretener al bicho y luego dejarlo volver a su charco de origen. Le ofrecieron una habitación que olía a metal y a flores sintetizadas. Le pidieron que simplemente observase. En la primera hora pudieron burlarse de su café frío. En la segunda, lo llamaron porque uno de los príncipes, el joven Taal, sobrino directo de la matriarca y heredero de 1.000.000 de ritmos, empezó a convulsionar. La convulsión no era convulsión. Era un apagón interno, piel que volvía traslúcida, órganos que volvían rumor, respiraciones que olvidaban cómo regresar. Los aparatos vomitaban un error que decía, 0% supervivencia. Le presentaron la cartilla médica oficial de los Aelari, siglos de perfección, protocolos que habían anclado su sociedad. Sus tratamientos eran poesía matemática, nanofluidos, campos de curvatura, redes de reparación genómica, un lujo innecesario para un hombre que arreglaba heridas con cinta adhesiva en Ciudad de México. Mateo los estudió como quien estudia un reloj que no se rompe, con la certeza de que la suya era una mirada práctica. Y con la necesidad de no perder la poca dignidad que la Sobeledad Life le había dado. Explícanos, humano, dijo Sita desde su plataforma de cristal. ¿Cómo evitas que la carne se enganche con la muerte cuando la suerte te abandona? Mateo miró a su alrededor. Los nobles cuchichearon en un idioma que olía a mar antiguo. Ni uno solo le devolvió la mirada humana. La matriarca sostenía su orgullo como quien sostiene un cetro hecho de días. Él tenía 2 opciones, fingir sabiduría o actuar. Eligió actuar, su costumbre. Lo primero que hizo fue cerrar la puerta, o más bien dejar que su mano rozara el panel y el silencio se cerrara como una manta. Tomó al príncipe Taal entre manos, cuerpos calientes y fríos, un niño que no alcanzaba a decir su nombre. Sin monitores, sin la grandilocuencia. Solo pulso humano, oídos atentos y los recursos que llevaba en el cerebro como bolsillos. Saca eso, ordenó sin pedir permiso, señalando el tanque de esterilización central. Los técnicos se confundieron. La pureza, para los Aelari, era sagrada, todo entraba por la molienda, por la cerámica de luz que filtraba todo microbio. La larga historia de la flota entera dependía de esa limpieza ritual. Nadie tocaba un tanque así sin un juramento. Mateo abrió el tanque. Dentro, el fluido era una cristalina hostilidad, máquinas minúsculas que borraban todo rastro de vida microscópica. Los Aelari lo llamaban el atice, un entramado de inmunoárboles que mantenía su honor biológico. Para ellos, la limpieza lo era todo, era identidad. Mateo metió una mano en la bata y sacó algo de su bolso de médico, un contenedor plástico con restos de un cultivo de su tierra natal, uno que había traído por superstición.
recogido en una clínica baratija en Iztapalapa. Era un tarro de plástico con un líquido turbio y levaduras milenarias, fermentos humanos, y un trozo de lo que en su tierra era comida, en este holosistema un icono de su barbarie, pulque, el néctar santo del campo. Los técnicos soltaron un jade que parecía risa. ¿Qué haces?, preguntó la consejera de la matriarca, con los ojos como cuchillos. Mateo no dijo nada. Con manos que parecían de niño, vertió unas gotas del cultivo en los filtros del látice. Hizo el gesto con la misma parsimonia que se usa para prender una estufa. La sala entera miró sin respirar. A los 20 segundos, el látice comenzó a vibrar. Las lecturas subieron y cayeron. Las cámaras que monitoreaban su pureza emitieron una distorsión que se sintió como una burla en sus lenguas corporales. La matriarca se tensó, la corte bramó silencios. Mateo sonrió con la boca pero sus ojos estaban fríos. ¿A qué aspiras, humano?, preguntó Sita con voz que trató de ser calma y no pudo. Mateo se encogió de hombros. Siempre le gustaban los finales sencillos. A salvar a un chavo, dijo, y la frase fue una piedra lanzada contra una vidriera. Lo que nadie esperaba fue que el cultivo de su país, un conjunto de microorganismos humildes, empezara a dialogar con el látice. No con violencia, sino con recuerdo. Las levaduras y bacterias humanas cuentan historias, fermentos que habían evolucionado junto a la gente, capaces de reajustar inmunidad, de enseñar al cuerpo a recordar cómo limpiar lo que la obsesión del látice había borrado. El látice, que había sido diseñado para pulir y anular, empezó a mostrar un fallo que jamás había visto: preguntas. En minutos, lo que se llamaba higiene se transformó en duda. Los monitores, orgullosos de su absoluto, empezaron a recuperar datos corruptos. Taal abrió los ojos y respiró profundo. Los técnicos aletearon como pájaros confundidos. Las cámaras de las plazas exteriores tomaron la señal y la lanzaron a toda la flota. «Traición», gritó alguien. Pero nadie entendía la gravedad. Era hermoso, perturbador, revelador. Para un pueblo que había construido su identidad alrededor de la limpieza, la posibilidad de contaminación era una herejía, que esa herejía sanara era una revolución. La caída fue pública. Lágrimas que nadie esperaba comenzaron a salir de los ojos de los nobles. No eran lágrimas de emoción, sino de pérdida, habían perdido la certeza de que eran superiores porque su cuerpo era más puro. El látice proyectó, en la cúpula central, las viejas genealogías, las líneas que dividían castas y honores. La proyección se deshilachó. Muestras de sangre que tenían siglos de honor se vieron sin la marca que las distinguía, los datos de prestigio se volvieron números planos. Gritos, corrillos, gritos de incredulidad. Mateo miró desde el centro y no hizo más que apretar un cordón. Eso fue el primer huracán. Sita se tambaleó, pero no cayó. Era un león herido que aún podía morder. Reclutó a sus cónsules, declaró que lo ocurrido era una subversión y ordenó detenciones. Los tribunales flotaron en holo, la gente gritó traición y la flota se posicionó como quien afila dientes para el bárbaro. En el público, la nobleza sintió que sus siglos de orgullo se disolvieron en una mancha. Mateo, un hombre que no tenía fuerzas para morirse, había abierto una ventana que nadie había visto. Durante días las redes gritaban. En los canales oficiales hablaban de herejía. En las calles colgaban imágenes de Mateo como héroe o como monstruo, según quien mirara. En una barra al final de la ciudad hospitalaria se puso un letrero con su cara hecho por brigadas subterráneas: el hombre que habló con la levadura. Algunos hicieron ofrendas de pulque con chispeadas de luces. No había ni un momento de ventaja. Los aelari se dividían entre los que querían cerrar el látice a la fuerza, hacer un reset total y quemar toda la levadura, y los que, avergonzados, comenzaban a cuestionarse si su ancla de identidad jamás fue más que miedo bien vestido. Mateo, en su bata, se volvió un punto de encuentro de miradas. Él no buscaba fama, buscaba salvar al que lloró en sus manos,
Taal. La matriarca no perdonó la audacia del humano, pero le ofreció un trato macabro: salvaría vidas si él aceptaba ser exhibido. Un test de su especie. Si fallaba, lo sacrificarían en la plaza. Si ganaba, se le permitiría marcharse y su nombre quedaría en los libros, quemados en la memoria de algunos. Mateo aceptó, porque no había otra manera. El precio por su orgullo era pequeño comparado con la vida de un chavo. Lo llevaron a la Plaza de las Jerarquías, una bóveda colosal donde los nobles asistían a espectáculos de pureza, y allí lo instalaron con instrumentos que parecían joyería quirúrgica. Gente de toda la flota miraba. Las consolas de datos fijaban su mirada. La matriarca se sentó en su trono y la corte formó un anillo. Allí el combate ya no era con cuerpos sino con símbolos. Mateo era el gladiador con una bolsa de herramientas domésticas. «Eres un médico», dijo Sita con cada palabra martillada por siglos. «No te pediremos salvación de vidas menores. Demuestra que tu modo de curar no desintegra el orden. Haz que la pureza recupere el control de la enfermedad en esta flota. Si fallas, tu especie será catalogada como una infección. Si triunfas, reconoceré tu valor y te daré un privilegio: no morirás aquí». Él asintió. No habló. Nunca habló en los grandes momentos. Si alguien tenía que decir palabras, serían las de los cirujanos que operan sin mantre, con solo manos. Mateo se apretó la bata y se acercó al altar central, un enjambre de cuerpos enfermos, entre ellos Taal, con respiraciones que se parecían a notas desafinadas. Lo primero que hizo fue exponer su técnica: no era la de curar con fuerza, sino la de restituir lo que el cuerpo olvidó por exceso de seguridad. Sacó su recurso más humillado, una jeringa adaptada con extracto de pulque y una dilución de heces pasteurizada, la técnica salvaje humana de restablecer microbioma, fecal microbiota transplant. Que en su pueblo se hacía en secreto, en baños y clínicas pequeñas, porque la austeridad médica a veces exige soluciones que la dignidad no aprueba. Para los Aelari, aquello era un sacrilegio. Sita estrechó la boca. El público contuvo el aire. Y Mateo, sin ceremonias, introdujo la mezcla en las cavidades que marcaban los sistemas de defensa del cuerpo de Taal. La calidad del gesto fue tal que muchos sintieron náusea, para otros fue una epifanía: algo tan simple estaba cambiando el curso de lo imposible. En minutos, Taal dejó de apagar y encender, sus pupilas, extrañamente, volvieron a sostener un fulgor que no era de aparato. Mateo trabajó con manos que eran guantes ensayos de su vida diaria, suturó, dreneó, reestableció. En la grada, los nobles discutían como quien debate si creer en una nueva divinidad. Mateo en el centro, operativo, ni una palabra grandilocuente. La plaza explotó en un murmullo que comenzó como incredulidad y terminó en furia, porque mientras Taal respiraba, los datos que sustentaban la jerarquía fluctuarían. Si la pureza podía ser restaurada con mugre humana, entonces su santidad quedaba en duda. Hubo quien intentó tomar las herramientas de Mateo a la fuerza. Él las protegió con un gesto seco. «No la toques», dijo mirando a un coronel que extendía una mano. «Esta herramienta no es arma. Es medicina». El coronel retrocedió. Fue una frase pequeña, como su hábito de chico. Pero alcanzó a cortar orgullo como navaja. Lo que pasó después fue improbable. En el clímax, cuando el átice se reactivó parcialmente para calibrar la red de inmunidad de la flota, Mateo aprovechó para inyectar en el nodo central una solución simple. Un virus fágico de origen bacteriano, uno que había aislado de las bacterias del pulque, no era letal, no era destructivo, no poseía malicia, solo tenía un mensaje: reconoce, aprende y adapta. Los científicos humanos lo llaman bacteriófago. Para Mateo era una amiga que se come carencias. El virus no destruyó en la forma que se entiende, no hubo explosiones ni chispas de honor evaporado. Lo que hizo fue mucho más devastador en el tejido de la identidad: reescribir el algoritmo del átice para que no considerara la ausencia de microbios como superioridad, sino como una variación más. De pronto,
el Latice dejó de proyectar líneas de sangre que dignificaban a los nobles. La jerarquía, que había durado milenios, colapsó en minutos. La plaza que pocos siglos atrás había alzado mechas de fuego y cánticos para purgar herejes, ahora guardaba un silencio que era como un golpe en la garganta. Miles de ojos se volvieron hacia la matriarca. Ella, por primera vez en siglos, desperdició su habeas de mando en dudas. El espectáculo fue visible en cada pantalla del sistema ANSI. Las legiones en órbita, soldados que habían practicado humillar a los humanos por diversión, miraron cómo sus glorias se convertían en estadísticas sin brillo. Los templos proyectaron una sola frase: ¿quiénes somos ahora? Mateo, en el centro, se sostuvo como quien sostiene una caja de cerillas y no prende ninguna. Un coro de indignación se alzó, con voces que exigían su muerte. La matriarca, con la sangre fría que le quedaba, no lo ejecutó de inmediato. No por piedad, sino por el ritual, aplastar al adversario ante la vista de todos. La matanza en público servía para reasegurar el viejo orden. Pero la arena ya no era la misma. La plaza ya no respondió con obediencia mecánica. La matriarca decidió mostrar su ira en carne viva. Ordenó que Mateo fuera llevado ante el Senado y que se le realizaran cargos por manipulación de Latice, violación de rituales y subversión genética. La cosa olía a juicio, a horas de luces, a ceremonias que podrían terminar con su cabeza. Cientos de miles se conectaron, algunos con asombro, otros con odio. Mateo caminó hacia el tribunal con la misma indignidad con la que había vivido. A su lado, sin que nadie lo supiera, estaba Taal, ya recuperado lo suficiente como para caminar. Sus manos pequeñas trataron de tomar la de Mateo y, por primera vez, el joven príncipe habló. Gracias, murmuró con voz que sonaba como una cuerda destensada. Mateo no respondió. Nunca daba discursos. Pero dejó que Taal le apretara la mano. Esa simple cosa fue su corona. En el tribunal, la matriarca brilló en su trono. Ella había preparado un espectáculo para humillar al humano. Cuando llegó su turno, varios nobles se levantaron con discursos preparados, sobre la santidad de la pureza, el peligro de las mezclas, la elección correcta de la cenopatía. Mateo los escuchó como se escucha el viento. Cuando por fin le fue permitida la palabra, simplemente negó con la cabeza y se acercó al dispositivo de la Sala Suprema, una vieja esfera de obsidiana que contenía la lista de los ancestros. Una reliquia que resguardaba la genealogía de la flota, aquel objeto era sagrado, el oracle de su orgullo. Mateo no dijo nada. Sacó de su bolsillo una cosa minúscula, un trozo de su tierra, una tortilla casi seca que había traído por hambre y por ironía. La puso sobre la esfera de obsidiana. La sala murmuró asco. La matriarca palideció. Mateo sonrió y sacó otro objeto, un trozo de pulque que quedaba en su frasco, y una gota de sangre de Taal que alguien se había ofrecido a donar. Con manos que no le temblaron, distribuyó aquella mezcla, humilde, sucia, humana, sobre la lista de los ancestros. Fue un gesto absurdo, casi obsceno. En el minuto que la tortilla y la levadura tocaron la obsidiana, el oracle vomitó luz. No por castigo, por reconocimiento. La programación que había protegido el honor reaccionó. Generaciones de datos se actualizaban. El oráculo, que tenía datos de pureza y exclusión, registró el contacto como información válida y recalculó. En minutos, las banderas de linaje se borraron del registro y aparecieron nuevas entradas, breves, que hablaban de supervivencia y de colaboración. No fue una destrucción violenta, fue el equivalente tecnológico a cambiar la contraseña de un reino. En la plaza, cientos de nobles se vieron sin su amuleto del privilegio. Eso fue la mandíbula al suelo. El público se quedó sin voz. Se había demostrado, en una escena pública y sin trucos, que siglos de orgullo descansaban sobre códigos que podían ser modificados con algo tan mundano como pulque y masa. Se desmoronó la idea misma de su supremacía. La flota se estremeció. La matriarca cayó en silencio, la primera vez que la historia la había visto así.
Sus ojos, que siempre habían sido templos de decreto, vacilaron. La corte empezó a discutir no ya con rabia sino con miedo. Mateo, el hombre que nadie había querido, había triturado en minutos un sistema que los Aelari consideraban inmutable. Era una humillación pública como pocas. El efecto no fue solamente político. En las calles, entre los bajocírculos, la gente lloró de alivio. En los hospitales, las enfermeras Aelari tomaron móviles y, por primera vez, empezaron a preguntar, ¿y si nuestras tradiciones están equivocadas? Fue un terremoto social, una grieta abierta en la roca que todavía contenía sedimentos de su pasado. Durante la noche, cuando la plaza quedó en penumbras, la matriarca descendió de su tribuna. Nadie la seguía. Mateo estaba esperando, curando con manos lentas, con la dulce desesperación de quien sabe que no hay segunda pasada. La matriarca lo miró a la distancia y, sin guardias, se acercó. Los dos se quedaron frente a frente, sin testigos. Me quitaste lo que me pertenece, dijo ella con voz que ya no era grito sino confesión. Me quitaste la certeza de que somos superiores por naturaleza. Mateo lo miró. No tenía la soberbia de un orador, solo el cansancio de alguien que se ha visto en el umbral de la muerte demasiadas veces. Yo no te quité nada, contestó Mateo con esa voz seca que usaba con los paramédicos. Te devolví lo humano. Y eso da miedo. Sita retrocedió un paso. Sus defensas, nacidas de siglos, empezaron a resquebrajarse. Algo dentro de ella, no exactamente amor, pero algo parecido a un dolor de madre, afloró. La matriarca había hecho lo imposible para mantener un orden que ahora veía en ruinas por haber puesto la pureza por encima de la vida. Había órdenes, sacrificios y hijos. Mateo se agachó y sostuvo la mano de Taal. La gente que pasaba por la plaza dejaba flores improvisadas, en la distancia se escuchaban llamadas de ancianos que no sabían si estaban rezando o maldiciendo. La matriarca cerró los ojos y, en un momento que nadie esperaba, se derrumbó. Nadie la había visto llorar. Fue un llanto puro, no de rabia, sino de reconocimiento, había aniquilado su propia certeza y en el hueco se sentó la culpa. Las cámaras captaron el rostro de Sita, por primera vez, una líder que había sostenido 1000 muertes se mostró pequeña. La flota sintió algo que podríamos llamar empatía, pero que en su especie se leía con una hostia de significado. La matriarca habló, con voz quebrada, frente a toda la transmisión. Si esto es traición, que sea la mía. Y, en ese instante, la sala se colapsó en una quietud compasiva. Decisiones se tomaron en silencio. Sita renunció a los símbolos que la ataban al pasado, ordenó, ante la incredulidad de sus cónsules, la apertura de los látices, la revisión de los códigos y la aceptación de prácticas que antes consideraban bárbaras. La humillación fue pública, su renuncia, más. Mateo no hizo discurso alguno. No subió a ningún podio. No pronunció palabras memorables que grabarían la historia. Su acción fue más leve, volvió a su bata, recogió sus cosas y se fue. Caminó por los corredores de la nave hospitalaria como quien vuelve de una guardia eterna. Atrás quedaban nuevos comités, comisiones y dudas que tardarían en convertirse en leyes. Atrás quedaba una flota que había visto su espejo roto. Alguien le ofreció un asiento en la matriarca, un honor frío. Él lo rechazó con una mirada seca. Yo no trabajo para tronos, dijo. Fue la única frase que rompió ese silencio en verdad helado. La matriarca se le acercó una vez más, no por protocolo sino por necesidad. La cúpula abierta de la nave mostraba la Tierra, una luz azul al fondo de un universo que parecía cada vez más delgado. Ella tomó una botella de metal, algo que en su especie llamaban vaso de reconciliación, un gesto ceremonial de paz, y la llenó con un poco de pulque que alguien había traído como curiosidad. Lo levantó hacia Mateo. Bebamos, dijo, y su voz no era manda, sino petición. Mateo miró la criatura de luz en la mano.
En su ciudad, una botella de pulque era compañía en las parrandas, medicina en las noches de fiebre, dieta para las celebraciones. La matriarca sostenía un símbolo humano como quien sostiene el filo de una verdad. Mateo aceptó y bebió. La cerveza no era. El pulque le golpeó el alma como un abrazo del barrio. La matriarca bebió después. Sus labios tocaron la botella, su mano tembló. Entre los dos no hubo juramentos. Hubo una comunión simple, la certeza de que la vida no pertenece a un código sino a la imprevisibilidad de los cuerpos. En la última escena, la matriarca se arrodilló. No fue un gesto teatral. No pidió clemencia, pidió reconocimiento. Ella, una figura de hierro, dejó caer su rodilla sobre la plata del pasillo. No por debilidad, sino porque entendió que su forma de gobernar había sido un error sangrante. Los guardias a su alrededor bajaron las cabezas. Los nobles se levantaron con ojos enrojecidos. La transmisión llegó a todos los rincones del imperio, la líder que había arado con el miedo ahora se humillaba ante un ser de otra especie, pero su gesto era más que humillación, era reconciliación. Tal, con las manos aún temblando por la cura, sostuvo la mano de Mateo y observó. En su mirada había un brillo que se parecía a la gratitud. Mateo apretó la mano del niño con fuerza y luego se dio media vuelta. Caminó hacia la rampa de salida sin mirar atrás. En el borde de la nave, antes de cruzar el aire que conduciría a su cápsula de retorno, pronunció una frase que hacía honor a su estilo, breve, directa, aguijón. No soy héroe. Soy doctor. Y los doctores no necesitan coronas, cabrona. La risa que siguió fue una ola que partió rostros solemnes y cambió su expresión. La matriarca, ya de pie, dejó que la risa fuera. Mateo subió a su cápsula. Mientras la compuerta se cerraba, vio a Sita, la mujer que había mandado a generaciones, ahora con la mirada en el horizonte, con la mano todavía oliendo a pulque. El planeta era 7 brillaba abajo, distinto. Había cicatrices, sí, y hubo resistencia. Pero en las venas de la flota corría ahora algo nuevo, la posibilidad de aprender. La cápsula se elevó, y mientras los motores doblaban el silencio, Mateo miró por la ventanilla. No sentía que había conquistado un imperio, sentía que había vuelto a su barrio con la sacudida de quien ha cambiado el mundo sin proponérselo. Cuando el transmisor de la nave le devolvió un último eco, la matriarca habló, voz rota y extraña, como quien se encomienda a algo sin nombre. Rivera, dijo. Gracias. Mateo ignoró el brillo solemne. Sonrió, miró la oscuridad y clavó la última línea como a arma fría. Pues cuídense de la mierda bonita. La cápsula se abrió a la inmensidad. Aquella frase flotó, burbujeó en las redes y se convirtió en leyenda. En las ciudades de la flota se repartieron pulques y tortillas improvisadas, en plazas pequeñas, nobles y obreros compartieron una cerveza que supo a barro y a perdón. Sita se quedó mirando la estrella que era la Tierra, como si en su punto azul hubiera encontrado una nueva consigna. La última imagen que quedó en la transmisión fue la de la matriarca arrodillada, no por derrota, sino por reconocimiento. Esa rodilla, bajo la luz ancha, fue la metáfora más efectiva, una monarquía que por fin aprendía a inclinarse ante la vida misma. Y en el espacio distante, Mateo, un doctor de Iztapalapa que no quería leyenda, fue el humano que obligó a un imperio a mirar su reflejo y ver, fuera de la pureza, la humanidad. La cápsula desapareció. El universo siguió su curso. Pero en los archivos de los ANSI quedaría una entrada nueva, Mateo Rivera, médico, instrumento de la redención. Y nadie podría borrar la sombra de la mano con la que, sin discursos, había roto la rueda.